Descubierto. 5 escalofriantes relatos de fantasmas en hospitales psiquiátricos EMBRUJADOS. Las puertas antiguas del hospital psiquiátrico chirriaban como si fuera el lamento de aquellos que habían sido atrapados en sus muros. Clara, una joven enfermera de 28 años, se adentraba por los oscuros pasillos del edificio, sintiendo el frío que parecía calar en sus huesos. El aire estaba impregnado de un olor a desinfectante que apenas ocultaba la putrefacción de recuerdos y gritos. Los ecos de pacientes perdidos resonaban en su mente, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Sabía que en cada habitación, detrás de cada puerta cerrada, habían miradas hambrientas de libertad, de alivio o de venganza. Cada noche, Clara se preparaba mentalmente para su turno, pero algo había cambiado. Susurros en la penumbra. Voces apagadas que crujían como un viejo disco rayado atravesando la piel de su cordura. Un día, Roberto, su compañero, le había mencionado una reunión furtiva que había presenciado entre doctores y políticos. Están haciendo cosas espeluznantes, le había advertido. Ahora, su ausencia dejaba un doloroso vacío que se sentía como un presagio. Con cada jornada que pasaba, Clara notaba la presión aumentar. Las sombras parecían alargarse, y recovecos oscuros la acechaban. En una de esas noches, mientras revisaba el historial de pacientes, escuchó a alguien llamarla. Era un susurro, un aviso: Clara. Su piel se erizó. Nadie más estaba allí. ¿Era su mente jugando con ella? Pero el temor se profundizó al notar que, tras su cabeza, 2 ojos brillantes la observaban desde la esquina. Una figura espectral que se desvaneció antes de que pudiera gritar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, decidida a descubrir la verdad, comenzó a investigar. Cada pista la llevaba más profundo a un abismo oscuro donde las conexiones entre los desaparecidos emergían y revelaban un patrón escalofriante. Alguien estaba utilizando el hospital para encubrir atrocidades, y Clara estaba en el centro del torbellino. Las noches eran cada vez más opresivas. El murmullo de los pacientes se volvía más intenso, parecían advertirle, como si la vida que ya no tenían, quería ser recuperada. Una noche, ocurrió lo impensable. Mientras Clara revisaba un archivo en la oficina de su supervisora, la doctora Gómez, la atmósfera cambió. Era como si las paredes respiraran, como si el lugar se sintiera observado. Clara dio un paso atrás al oír un sordo golpe detrás de ella. Clara, debes irte, dijo Gómez, temblando. Pero Clara no estaba dispuesta a rendirse. Cada vez que intentaba obtener respuestas, sombras la seguían, implacables. Sentía sus ojos en su espalda, conduciéndola hacia un destino que no podía permitir que fuera su final. La historia que su abuela le contaba sobre la Llorona se deslizó entre sus pensamientos, y se preguntó si, de alguna manera, aquellas almas perdidas habían venido a buscarla. Las luces titilaban y el silencio se convertía en un clamor ensordecedor. Clara debía tomar una decisión: seguía adelante enfrentando la verdad y el horror, o abandonaba todo, incluido el peligro que la acechaba. La respuesta estaba al alcance de sus dedos, pero a medida que se acercaba a la verdad, comprendía que nada sería igual. Mientras un escalofrío recorría su espalda, una última pregunta la atormentó: ¿quién se atrevería a abrir la puerta a la locura, sabiendo que jamás lograría cerrarla de nuevo? Clara se frotó los brazos, tratando de ahuyentar el frío que se había apoderado de ella. La desesperación comenzaba a mezclarse con su determinación. Las sombras en las paredes danzaban a su alrededor, como si quisieran advertirle del peligro que acechaba. Sabía que tenía que descubrir qué sucedía realmente en aquel hospital, aunque su corazón latiera con cada paso en el oscuro pasillo. Decidida, buscó el archivo que había levantado el umbral de su curiosidad. La doctora Gómez había mencionado un paciente en particular, un hombre que había desaparecido misteriosamente, dejando atrás un torrente de rumores y teorías.
Él es la clave, murmuró Clara para sí, recordando las palabras de Roberto sobre lo que estaba sucediendo en esos muros, caminó rápidamente a la sala de archivo. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta, como si alguien la estuviera esperando. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y, a pesar de su lógica, se preguntó si realmente algo sobrenatural la estaba guiando. La sala estaba bañada en luces parpadeantes, y el aire era denso, casi palpable. Ella entró, las estanterías crujieron al tocarlas, como si fueran viejas articulaciones en dolor. Buscó entre los documentos, sus manos temblando con una mezcla de terror y anticipación. Finalmente, encontró el expediente que contenía la información sobre el paciente desaparecido, Mario Salazar. El motivo de su ingreso era aún más inquietante: desorden psicótico agudo y prácticas ilegales bajo la dirección de los doctores. Su mente giraba al leer lo que había vivido Mario en aquel hospital. Las anotaciones hablaban de experimentos clínicos fuera de la norma, de prácticas que yo no podía creer. Se detuvo en seco al ver un nombre en la hoja: Dr. Alberto Romero. Conocía ese nombre. Era el médico jefe, uno de los más influyentes en la ciudad, y el mismo que había estado presente en las reuniones de las que Roberto hablaba. De repente, el ambiente se tornó hostil. Las luces comenzaron a parpadear con mayor fuerza, y Clara sintió que no estaba sola. Algo estaba allí con ella. Siguió su instinto de enfermera, debía mantenerse calmada, pero el aire parecía volverse irrespirable. Un murmullo apenas audible comenzó a llenar la sala: «Clara, ayúdanos». Era un grito lleno de angustia. Ella cerró los ojos, temiendo lo que pudiera ver. Cuando abrió los ojos nuevamente, una figura espectral emergió del fondo. Era Mario, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba desencajado, y sus ojos reflejaban un vacío aterrador. «No te acerques», susurró, mientras las sombras detrás de él parecían cobrar vida, girando en un torbellino de desesperación. Clara sintió que su corazón se detenía, atrapada entre el deseo de ayudar y el terror que la invadía. «¿Qué hicieron contigo?», preguntó, su voz apenas un eco. La respuesta fue un grito desgarrador que resonó en la sala, como si cada paciente perdido estuviera advirtiéndola. El ambiente se volvió insoportable. Las imágenes de aquellos que sufrieron la misma suerte que Mario comenzaron a inundar su mente. Clara comprendió que su investigación había abierto una puerta que jamás debería haber explorado. Sin más opción, dio un paso hacia atrás, pero no era suficiente. Una mano helada se posó en su hombro. El grito fue ahogado en su garganta, mientras se daba la vuelta lentamente, enfrentándose a la sombra que siempre había estado detrás de ella. «Tu curiosidad costará caro», le susurró una voz sombría. El terror la invadió por completo, y en ese instante, el hospital mostró su verdadero rostro: una trampa llena de almas en pena atrapadas por secretos oscuros. Clara comprendió que, para escapar, debía desvelar toda la verdad, o perdería no solo su vida, sino también su alma. Mientras las luces parpadeaban, sintió que las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor. ¿Podría salvar a Mario y a todos los demás, o ella se convertiría en una más de las almas perdidas de aquel infierno? La pregunta resonó en su cabeza mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella. La verdad podía ser más aterradora que una muerte. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por descubrir lo que acechaba en aquellos muros? Clara sintió como el aire se tornaba más denso, como si las sombras se apretaran a su alrededor, intentando arrastrarla a su oscura profundidad. La mano que la sostenía era helada, como si pertenecieran a un cadáver en vez de un ser humano. Su instinto la empujó a zafarse, a correr, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. «¿Por qué hiciste esto? ¿Qué quieren de mí?», logró murmurar, mientras su voz temblaba con cada palabra. La figura oscura frente a ella parecía vacilar, como si dudara entre la ira y el rencor. De pronto, una risa sutil y escalofriante resonó en el aire, envolviendo la sala. Clara se estremeció, reconociendo en esa risa un eco de los susurros que la habían estado llamando. Cada carcajada era un recordatorio de los que habían sufrido y clamaban por justicia. Desesperada, Clara miró a Mario, su ojo vacío lleno de dolor. «Estás atrapada aquí, Clara», decía con una voz temblorosa que se deterioraba estrepitosamente. «No puedes escapar, nosotros nunca lo hicimos».
En su mente, Clara recordó las historias que sus abuelos le contaron de agonías y de almas perdidas. La idea de que uno pudiera quedar atrapado en un lugar tras su muerte la llenó de un pavor nuevo, la sombra a su espalda apretó más su mano, y Clara sintió como su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando como un tambor de guerra. «Déjame ir», gritó, zafándose de su agarre. La tensión en el aire se intensificó. Las luces parpadeaban frenéticamente, reflejando el caos dentro de ella. Sin pensarlo más, corrió hacia la puerta, pero en el instante que se dio la vuelta, la sala parecía extenderse, alterando la realidad. Las paredes se deformaban, cerrando el espacio. En su pánico, se dio cuenta de que las sombras no solo eran oscuridad, eran una forma. El eco de las almas atrapadas se convertía en un grito colectivo de desesperación. «¿Qué quieres de mí?», volvió a preguntar, su voz un hilo de angustia. La figura oscura entonces dio un paso al frente, y Clara lo reconoció, el doctor Romero. Su rostro, frío y distante, mostraba una sonrisa de satisfacción macabra. «Solo queremos que sepas la verdad», contestó la figura, su voz resonando con un eco siniestro. «Esto no es lo que parece, Clara. Aquí se practican cosas que ni siquiera imaginas. Julia, esa enfermera desaparecida, también está aquí, atrapada en el limbo de su propio horror. Tú conoces su nombre, ¿verdad?», dijo, mientras la risa de Mario se unía a la de su captor. Clara sintió que el pánico regresaba, mezclándose con un creciente sentido de responsabilidad. «Tienes que liberarme», dijo Mario, extendiendo su mano débilmente. Clara sintió un tirón en su corazón. Aquel ser, aunque torcido y maltratado, aún sentía la esperanza. «No hay salvación», rió Romero, mientras el entorno se oscurecía todavía más. «No puedes ayudar a quienes ya han caído en la locura. A menos que tú misma estés dispuesta a unirte a ellos». En ese instante, las luces parpadearon una vez más y Clara comprendió que podía hacer algo más que huir. Podía luchar. Quizás la verdad no solo pudiera liberarla a ella, sino a aquellos que habían caído en la trampa del hospital. «No me rendiré», gritó con determinación, mientras una furia nueva brotaba en su pecho, caminó hacia lo oscuro, enfrentándose a Romero. «Haré lo que sea necesario», afirmó con voz firme. Las sombras se agitaron y la sala tembló. Clara cerró los ojos momentáneamente, sintiendo cómo la energía se concentraba alrededor de ella, un poder que nunca había sospechado que poseía. Entonces, el tiempo pareció detenerse. La oscuridad se volvió tangible, y Clara sintió que necesitaba un sacrificio, un precio que estaba dispuesta a pagar. «Muero, o me levanto», pensó, mientras el grito de las almas resonaba en su mente. Las luces comenzaron a apagarse y un silencio inquietante invadió la sala. Clara se preguntaba si sería suficiente o si, al final, consumiría su propia alma. El eco de sus pensamientos se convirtió en la última pregunta que encerraba su destino: ¿quién será él? ¿Siguiente en caer en la trampa del hospital? El aire se volvió glacial, como si la sombra de Romero absorbiera todo el calor de la habitación. Clara sintió un frío agudo en su pecho, como si algo le arrancara la vida. Sin embargo, esa sensación dual de miedo y determinación la empujó aún más. Las luces comenzaron a parpadear, destellos de claridad que ofrecían un espectáculo caótico de sombras y formas en movimiento. «¿Qué harás, Clara?», resonó la voz de Romero, burlona y profunda, acercándose lentamente. «¿Afrontar tu destino o dejarte llevar por la locura como los demás?». Con un grito, Clara conjuró una imagen de todos los rostros que había visto a lo largo de su vida, todas las miradas que la había guiado hasta ese momento: su madre, su hermana, amigos. Esa fuerza, ese amor, se volcó dentro de ella. En un instante, decidida, abrió los ojos. Una luz brillante emanó de su cuerpo como un faro en medio de la oscuridad. La sombra retrocedió, pero el horror aún no había desaparecido. «Yo soy la luz», gritó, proyectando su voluntad. «No me controlarás». Pero la risa de Romero se transformó en un grito ensordecedor que reverberó en las paredes, como si la habitación misma respondiera a su locura. La figura se deslizó hacia ella, un espectro voraz que parecía devorar el mismo aire. «Tu luz no es suficiente, Clara. Aquí, todos somos vulnerables.
Lo olvidarás todo, sentenció, mientras las luces volvieron a parpadear con más fuerza. Clara sintió que su conexión con el mundo se desvanecía, como Eve se hundía en un mar de sombras. Desesperada, buscó a Mario. «¡Ayúdame!», exclamó, su voz temblorosa, pero en el fondo ya sabía que él no podía salvarla. Mario, en su forma etérea y desgastada, alzó la mano por última vez. «La verdad está escondida, encuentra la verdad, Clara. Solo así puedes liberarnos». Las palabras flotaron en el aire como ecos, pero el camino se oscurecía más. Clara sabía que estaba en el límite de su resistencia. Todo a su alrededor parecía girar sin control. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. El sudor le empapaba la frente y su corazón latía de manera frenética. «Los muros del hospital son un espejo. Mira dentro de ti», repitió Mario mientras desaparecía, como si su luz estuviera siendo absorbida. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia Clara, arremolinándose con furia. Ella cerró los ojos y se concentró, buscando en su interior lo que había ignorado. En medio de la confusión, recordaba esos momentos oscuros que había vivido, esas noches de pesadilla donde la línea entre el sueño y la realidad se hacía borrosa. «¿Qué es este lugar?», musitó al aire frío, como si pudiera escuchar una respuesta. De repente, su mente estalló en imágenes: la enfermera Julia, los susurros de pacientes vagando por los pasillos, las revelaciones de prácticas inhumanas y experimentos prohibidos. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas que intentaba asimilar. Con un boleón de valor, Clara dio un paso hacia la sombra de Romero, su determinación brillando más que nunca. «Conocer la verdad no significa unirse a vosotros. Significa liberarme». Las palabras resonaron con fuerza, y la sala tembló como si el suelo estuviera a punto de partirse. «¿Liberarte? No puedes huir de lo que eres, Clara», replicó Romero, su tono sarcástico ahora teñido de miedo. Clara sintió la conexión a su propia desesperación, un pulso que la unía a las almas perdidas. Entonces, una brisa poderosa cruzó la habitación. Las sombras se agitaron como si fueran dinámicas por el aire, tiritando. Clara sintió que la verdad la apoyaba, era su ancla en medio de la tormenta, pero, ¿qué pasaría si esa verdad la conducía a un destino aún más aterrador? ¿Y si liberar a las almas significaba que una de ellas ocuparía su lugar? La misma pregunta empezó a invadir su mente, mientras el terror de lo desconocido se cernía sobre ella, implacable. Así, con el eco de las almas ardiendo dentro de su pecho, Clara dio un último paso adelante, decidido a enfrentar el abismo. Sin embargo, la habitación se oscureció de nuevo, y el grito desgarrador de Romero resonó alrededor. «No escaparás, Clara». «Nadie lo hace», el silencio volvió a caer, espeso y opresivo. «¿Y si no escapas?», parecía murmurar la oscuridad. Una imagen chocante apareció en su mente, el fotografía de Julia, sonriendo desde el otro lado, retorcida por el horror. Clara respiró hondo, aferrándose a su último rayo de esperanza. ¿Realmente podía liberar su alma, o se convertiría en la próxima plaza en el sombrío juego de la locura? Con cada latido, las sombras parecen acercarse más, acercándose para bajar el telón sobre su destino. Las sombras parecían danzar alrededor de Clara, susurrando al oído secretos inconfesables sobre los horrores que habían consumido aquel hospital. Cada rincón de la habitación ofrecía ecos distorsionados de risas y llantos, como si los espíritus de sus víctimas jamás hubieran encontrado la paz. Ella, con el corazón latiendo en su garganta, proyectaba su luz hacia esos rincones oscuros, buscando respuestas. «¿Qué verdad hay en mí?», preguntó, su voz desgastada por el miedo, mientras el frío seguía carcomiendo su ser. La luz que había emanado de su interior comenzaba a parpadear, debilitándose. Romero rió de nuevo, un sonido que hacía vibrar las paredes. «La verdad, Clara, es que todos somos piezas en este juego macabro. Yo te ofreceré el poder, solo si te unes a mí. Si no, quedarás atrapada eternamente como los demás». Clara sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies, la presión de la oscuridad exigiendo una elección. En su mente, los rostros de aquellos que había perdido volvían a asomarse, recuerdo tras recuerdo inundando sus pensamientos, trayendo consigo el dolor de su ausencia. De pronto, un grito sobrevino desde la distancia:
Era una voz conocida, una súplica desgarradora. «Ayúdame». Resonó, y ella reconoció la voz de Julia. Clara dio un paso hacia el eco, sintiendo el impulso de salvarla. ¿Era posible que su luz pudiera rescatar a otras almas en pena? «No lo hagas», advirtió Romero, su figura convulsa formando sombras aún más amenazadoras. «Tú no estás aquí para salvar, sino para ser salvada». Sin embargo, un impulso más fuerte que el temor se apoderó de Clara. Dando la vuelta, enfrentó a Romero. «No me controlas. La luz es más fuerte que tu oscuridad. Si debo enfrentar la verdad, lo haré», declaró, el resplandor dentro de ella resurgiendo. El rostro de Romero se distorsionó, revelando un instante de verdadera ira. Las luces pulsaron en respuesta, iluminando visiones de los antiguos pacientes, deformados y perdidos en su dolor. Entre ellos, Clara vio a Mario, atrapado, pidiendo ayuda. «No temas a la verdad. Ella es tu única salida», pareció decirle su mirada, clamando desde el abismo. Con la luz centelleando nuevamente, Clara comenzó a caminar hacia las imágenes de aquellos a quienes había estado buscando. «Libérense», gritó, tratando de infundir esperanza en las almas perdidas. Al instante, un vórtice de energía pareció crearse entre ella y ellos, una conexión tangible que podría romper el ciclo de desesperación. Romero, sintiéndose amenazado, extendió sus manos. «Detente. No te atrevas a cruzar esa línea». Su voz se volvió un gruñido, temblando bajo la presión del poder emergente de Clara. La habitación comenzó a temblar, la luz fulgurante de Clara rompiendo la oscuridad que hacía tiempo dominaba. El frío se convirtió en un viento ardiente, y con cada pequeño impacto de luz, los rostros de las almas comenzaron a cristalizarse, llenándose de emoción. «Debemos unirnos», explicó Clara, extendiendo su mano. «Tú y yo, podemos liberarnos». Pero, a medida que las almas se acercaban, otro grito emergió, esta vez más fuerte y desesperado. «No. No te lleves su luz. Ella es la próxima». Resonó, proveniente de un fondo oscuro. Esa voz, grave y desgarradora, hizo que Clara sintiera un escalofrío recorrer su columna. La conexión que había creado se sentía, pero al mismo tiempo, la sombra de Romero se alzaba, enfurecida. «Eso no lo permitiré». El aire se tornó denso, y Clara supo que la batalla no había hecho más que comenzar. ¿Podía realmente liberar a las almas? ¿O era todo un truco de Romero para robar su luz en el proceso? Con cada pulso de su corazón, la pregunta se intensificaba, traqueteando en su mente como una campana de alarma. La oscuridad la rodeaba. Clara se sentía atrapada, perdida en una vorágine de terror y desesperación. A lo lejos, la figura de Julia se desdibujaba y, con ella, la única esperanza que le quedaba. El viento sopló con violencia, como si estuviera a punto de revelarle el destino que le aguardaba. Lo que había comenzado como una lucha por liberarse, ahora se transformaba en un dilema entre su alma y las almas que había jurado liberar. En ese momento, una visión explosiva cruzó su mente. Las sombras danzantes se convirtieron en un mar de ojos penetrantes, miradas vacías que la juzgaban, exigiendo respuestas. ¿Sería ella la próxima víctima en el juego de Romero? Clara respiró hondo, su luz parpadeando, a punto de extinguirse. La historia aún no había terminado. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad, aunque eso significara convertirse en parte de esa oscuridad para siempre. El momento decisivo estaba cerca. Clara sintió como el suelo vibraba con una fuerza que la hacía tambalear. La oscuridad tejía hilos alrededor de su cuerpo, tratando de arrastrarla hacia lo desconocido. Las almas a su alrededor comenzaron a perder definición, como figuras en un cuadro en constante deterioro. Su luz, antes resplandeciente, se debilitaba, amenazada por el pavoroso eco de las palabras de Romero. «Aún puedes unirte a mí, Clara», insistía Romero, sus ojos oscuros reflejando un furor congelante. «No tienes que sufrir. En la oscuridad hay poder. Todo lo que deseas puede ser tuyo». Clara lo miró, reteniendo un grito de frustración y peuro. Era un chantaje emocional, sabía que lo que ofrecía era una trampa, un vacío que podría consumirla aún más. Las imágenes de Mario y de Julia emergían entre la nebulosa que la rodeaba, recordándole el verdadero por qué estaba allí.
La luz que la había llevado hasta este punto, la conexión que había formado con las almas, no podía llevarla al abismo. No, gritó, cerrando los ojos mientras concentraba su energía. Con cada inhalación, se decía que la luz debía prevalecer, que había una opción más. No tienes poder sobre mí. No puedo dejar a otros en este tormento. Justo en ese momento, sintió la presencia de Julia más cerca que nunca. Clara, por favor, no cedas. Lucha. La voz se convirtió en un susurro que traspasó el aire helado, llenándola de coraje. El dolor en su pecho se transformó en determinación. Abrió los ojos, y el resplandor dentro de ella comenzó a expandirse como una ola de energía. Las almas se agitaron, resonando con el nuevo impulso. En ese instante, el viento cambió, ya no era un frío desesperante, sino un cálido soplo que prometía libertad. «Estamos contigo, Clara», exclamaron las voces. El poder de las almas, hasta ahora confinadas en horror, se unió al brillo de su luz. Todo lo que había sido tristeza y sufrimiento ahora se convertía en una manifestación de esperanza. Las sombras temblaban, contenidas por aquel nuevo resplandor. Romero, furioso, retrocedió en un intento de escapar de su propia oscuridad. «No puedes hacer esto. No puedes desatar este poder», aulló, mientras intentaba aferrarse a la materia oscura que lo rodeaba. «Pueden liberarse». Clara gritó, llevando sus palmas hacia adelante. «Estamos juntos en esto». El resplandor se tornó casi blanquecino, envolviendo a todas las almas mientras el vórtice se fortalecía. Clara sintió el poder de sus recuerdos entrelazándose como las raíces de un árbol antiguo. Entre sus pensamientos, la imagen de Mario se agigantó, y se dio cuenta de que debía enfrentarse a su propio miedo. Era el momento de recordar el dolor y la pérdida, para poder ofrecer la libertad. «Mario. No estás solo. Libérate». La luz de Clara se tornó un faro en la oscuridad, y las almas comenzaron a manifestarse, tomando forma y finalmente arrinconando a Romero contra la pared, donde ya no podía escapar, pero, antes de que pudiera alzar el grito de victoria, una sombra más oscura surgió del suelo. Era una figura imponente, con ojos que ardían en llamas infernales. «No permitiré que te lleves mi sacrificio», resonó una voz gutural, un eco de aquellos que habían sido olvidados. Con un movimiento, esa figura absorbió la luz de Clara, mezclándola con las tinieblas. Ella sintió la pérdida de su brillo, como si le arrancaran una parte de alma. «¿Estás lista para enfrentar tu destino?», preguntó la oscuridad, mientras la risa de Romero resonaba en el aire. Clara, con el corazón estrujado y un frío mortal subiendo por su espalda, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz se había debilitado, sí, pero había algo más en ella, una chispa de desafío que no podía extinguirse. «No voy a rendirme», declaró con una determinación renovada, sintiendo el pulso de todas las almas resonando a su alrededor. «Este no es el final». Con un último resplandor, la luz de Clara renació de sus cenizas. ¿Sería suficiente para combatir la oscuridad, o Romero tenía un plan aún más siniestro? La luz que renació de Clara era más brillante que antes, un último esfuerzo por rescatar lo que quedaba de su esperanza. Sin embargo, la figura tenebrosa que había surgido del suelo no se movió. Sus ojos llameantes la observaban con un interés malévolo, como si disfrutara de su lucha interna. Era una entelequia del caos, una manifestación palpable de todos los miedos y pesadillas que habían atormentado a las almas a su alrededor. «Esto es solo el comienzo, Clara», dijo la sombra con una voz como un rasgar de cadenas. «Te he estado esperando». En la 63-57-63 luz, hay verdad, pero en la oscuridad hay poder. Poder que siempre ha sido tu destino. Las palabras se enredaron en la mente de Clara, amenazando con hundirla nuevamente en la desesperación. A su lado, las almas se coagularon, sollozando, pero aferrándose a su luz con una terquedad asombrosa. Fue entonces cuando se dio cuenta de un detalle crucial: el miedo que la envolvía no podía compararse con el amor y la conexión que compartía con ellas. «No permitiré que te lleve su luz», gritó, extendiendo su mano hacia ellos. La conexión vibrante se hizo más fuerte, y el resplandor que emanaba de ella estalló en colores, como un radiante arcoíris en medio de la tormenta. Al ver eso, Romero frunció el ceño.
¿crees que eso es suficiente? La oscuridad siempre vuelve, Clara. Siempre su voz resonaba, repitiendo su advertencia. En ese momento, el suelo tembló con brutalidad, como si una criatura monstruosa se retorcía bajo la tierra, los rostros de las almas se distorsionaron por el miedo y el pánico. Clara sintió que el poder de la oscuridad presionaba, como una mano fría y pesada oprimiendo su pecho. La sombra, ahora más definida, avanzó hacia ella, absorbiendo toda la luz que había recuperado. Era un monstruo, una representación de su mayor miedo, y Clara no sabía si podría mantenerse firme, sin embargo, se negó a desmoronarse. Instintivamente, recordó la última sonrisa de Mario, ese pequeño destello de alegría en medio del desastre. Por ellos por todos, murmuró para sí misma, cerrando los ojos. La luz en su pecho creció en respuesta, como un volcán a punto de erupcionar, con una explosión de valor, Clara gritó, «¡Libérense!». En un instante, todas las almas se unieron a ella, creando un estallido de energía que sobrepasó la oscura presencia. La figura rugió, pero Clara podía sentir cómo el vínculo con las almas se arraigaba más profundo, llenándola de fuerza. Sin embargo, incluso en medio de esa explosión de luz, un nuevo panorama surgió. Las sombras se agitaron, formando un torbellino a su alrededor, y en él comenzaron a aparecer figuras conocidas, las almas que había salvado antes. Cada una llevaba marcas de sufrimiento, como si Romero hubiera dejado su sello en ellas. No puede ser, pensó Clara, horrorizada, la oscuridad no solo deseaba a Clara, sino que también había reclamado a aquellos que ella había intentado liberar. Era un ciclo perpetuo de terror y desesperación. Justo cuando su corazón se hundía en la derrota, Clara sintió un nuevo susurro, un eco de esperanza resplandeciente de entre las sombras. A través del caos, la voz de Julia emergió. «Clara, nunca estás sola. Juntas, somos más fuertes». Y en ese momento de revelación, la luz de todas las almas comenzó a fusionarse, formando un gran vórtice que desafiaba a la oscuridad. Clara no estaba sola después de todo, su luz, unida a la de ellos, resonaba con una fuerza indescriptible. La sombra se detuvo, atónita. ¿Qué es esto? La desesperación se dibujó en su rostro. «Es el final de tu reinado, Romero. Vamos a acabar con esto». Clara gritó, sintiendo que la luz superaba las sombras, pero justo antes de que el vórtice pudiera desatar su poder total, una risa escalofriante rimbombó a través del aire. ¿De verdad creen que esto es el final? La oscuridad siempre tiene un as bajo la manga y tú, Clara, aún no has visto todo lo que está en juego. Una nueva sombra emergió, incluso más oscura y aterradora que la anterior, y Clara comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría su luz resistir el embate de una oscuridad aún mayor? La batalla final estaba por comenzar, y el destino de todos colgaba de un hilo. El vórtice de luz que Clara había creado giraba a su alrededor, brillando con una intensidad que desafiaba la lógica misma. Sin embargo, la nueva sombra que se acercaba, más oscura y voraz, parecía absorber incluso el destello de esperanza que emanaba de las almas. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras la figura tomaba forma. Era un contorno humanoide, pero la ausencia total de luz en su interior lo hacía parecer un pozo sin fondo. Cada paso que daba provocaba que la tierra temblara, y los lamentos de las almas se volvían cada vez más desesperados. «No puedes salvarlos, Clara», dijo la nueva sombra en un susurro que parecía venir de todos lados a la vez. «Tú misma eres una parte de esta oscuridad. Has estado marcada desde el principio». Las palabras la atravesaron como dagas. Clara recordó momentos oscuros de su vida, decisiones que la habían llevado hasta aquí. ¿Y si eso era verdad? ¿Y si toda su lucha había sido en vano y la oscuridad ya había ganado? No. «Soy luz», gritó, pero su voz titubeaba. Las almas habían comenzado a tambalearse, su energía desvaneciéndose poco a poco, como hojas secas llevadas por el viento. La figura oscura se reía, un sonido siniestro que llenaba el aire de un tenso silencio. «Tus dudas son el combustible que he estado esperando», respondió con una risa que resonaba como ecos de risas malvadas del pasado. «Permíteme mostrarte lo que realmente eres».
De repente, el vórtice de luz se desvaneció, y el suelo bajo los pies de Clara se convirtió en un abismo de negrura. Sintió que caía, atrapada entre sombras que se retorcían a su alrededor. Las almas, antes vibrantes, ahora eran meros susurros perdidos, y ella, envuelta en un manto de desesperación, luchaba por mantener su compostura. En su caída, algo en su interior comenzó a encenderse, un pequeño destello de resistencia. De repente, visualizó las sonrisas de aquellos que había amado, sus risas y pequeños momentos de alegría. No puedo dejar que eso se apague, pensó. Así, encontró la fuerza que la mantenía conectada a ellos, incluso en medio de la noche más oscura. Respirando hondo, volvió a cerrar los ojos y comenzó a concentrarse. Por ellos, murmuró, la luz resurgiendo en su pecho. Con cada latido, la oscuridad retrocedía un poco más, como una sombra atormentada por el sol naciente. Clara no iba a permitir que la desesperación ganara esa batalla. La nueva sombra, entretanto, se agachó, como si preparara un embiste. Su forma comenzó a distorsionarse, un mar de terror y caos. «¿Te crees invencible?», gritó, la ira retumbando en su voz. «No tienes idea de lo que soy capaz». «Soy más fuerte de lo que crees», Clara respondió con firmeza, abriendo los ojos. La luz dentro de ella brilló como un faro, proyectándose en todas direcciones con el objetivo de rescatar a las almas que se tambaleaban en la oscuridad. «Vamos. Libérense. La luz es nuestro refugio». Las almas, guiadas por su voz, comenzaron a responder. Se liberaron de la confusión, sus destellos volviendo a solidificarse. La unión de sus fuerzas se convirtió en un escudo que enfrentaba a la sombra, creando un contrapunto que retumbó en el ambiente. Sin embargo, justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance, la sombra oscura dio un salto increíble, envolviendo a Clara en su abrazo. «Creías que podrías cambiar tu destino, pero cada elección tiene un costo. Ahora, verás lo que realmente somos». La risa resonó en su interior, y Clara sintió como su luz empezaba a desvanecerse. ¿Había sido una ilusión? ¿Era su lucha en vano? En la penumbra, sintió que algo se perdía en ella, una parte que suplicaba por rendirse. Clara, su nombre susurró en medio de la negrura, una voz familiar pero distante. Era Julia, empujando a través de las sombras. «Recuerda quién eres. Nunca has estado sola». Y en ese instante, la oscuridad pareció titubear. Podría ser posible que el verdadero poder de Clara radicara no solo en su luz, sino en su capacidad de unirse a otros en la lucha contra el horror. El aire temblaba a su alrededor, y Clara se dio cuenta de que todo su ser estaba en juego. ¿Sería capaz de resistir el golpe de esta sombra final? Todo dependía de su próximo movimiento. La batalla aún no había terminado, y la oscuridad estaba lista para atacar. ¿Qué sorprendente revelación traería la sombra? ¿Podría Clara recuperar su luz y salvar a quien una vez fue? El tiempo se acababa, y con cada latido, la amenaza se acercaba más. La oscuridad la envolvía como un manto pesado, y Clara sintió su corazón latir con fuerza, un tambor desesperado en medio de un silencio opresivo. El abrazo de la sombra la mantenía prisionera, el frío de su esencia corriendo por sus venas. James, el guardián de la penumbra, había dicho la verdad, había una parte de ella que pertenecía a la oscuridad. ¿Pero qué significaba eso? La voz de Julia resonaba en su mente, un eco de esperanza que la mantenía anclada. «Nunca has estado sola», repetía, y ante esa declaración, Clara recordó las manos entrelazadas, las risas al caer la tarde, y una luz que siempre había estado ahí, aunque a veces se sintiera distante. «No. Yo decidí ser luz», gritó, y en ese grito, el vórtice de luz tembló, como si respondiera a su desafío. Pero la sombra, con su risa ominosa, se reía cada vez más fuerte, resonando en sus oídos como un eco de dos mundos, uno de luz y otro de oscura desesperación. ¿De verdad crees que puedes luchar contra lo que eres, Clara? La verdad se revela a través del dolor. El suelo empezó a agrietarse a su alrededor, sorbos oscuros emergían como tentáculos, tratando de arrastrarla a sus profundidades. Clara cerró los ojos, sintiendo cómo la ambigüedad de la luz y la sombra luchaban en su interior. Necesitaba recordar.
Necesitaba anclarse a lo que amaba. Tomando aire con decisión, dejó que su conciencia viajara de nuevo al recuerdo de Julia, a esos días de sol y risas. Esa luz era su fuerza, un camino hacia la verdad que había olvidado. Si tengo que enfrentarme a ti, lo haré con ellos en mi corazón, murmuró con firmeza. Abriendo los ojos, la luz se reavivó en su interior, creando un resplandor que comenzó a desgastar la oscuridad. «Libérate», exclamó Clara, y sintió que las almas a su alrededor se unían a ella, sus destellos empezando a brillar de nuevo. Las sombras aguantaban menos ante la luz renovada, temerosas de ser empujadas hacia atrás. La figura oscura, aún envuelta en poderes desconocidos, comenzó a distorsionarse, su forma perdiendo nitidez, pero la sombra se reía. «Esto solo es el comienzo, Clara», dijo, mientras la sensación de un agudo dolor crecía en su pecho. «Cada destello de luz que ves es solo un reflejo de tu propia oscuridad. ¿No crees que puedes escapar?» De repente, una imagen relampagueó en su mente, un pasillo largo y oscuro, un hospital psiquiátrico abandonado. Se recordó allí, en un tiempo donde las luces eran tenues y los murmullos aún persistentes. Había espíritus allí, atrapados como ella, esperando ser liberados. «¿Qué?», comenzó a pensar, pero la sombra la cortó. «¿Vas a sacrificarte por ellos, cuando nadie ha luchado por ti?». En ese instante, Clara entendió que la sombra no solo buscaba devorarla, sino también torcer su voluntad. Una revelación de lo que podría ser, su luz no era solo su luz. Era la conexión, el hilo que unía a tantos otros. Y si caía, no solo caería ella. Con un último empujón de energía, Clara se alzó, vislumbrando la verdad en la oscuridad. «No estoy sola. Nunca he estado sola», gritó, y el vórtice volvió a encenderse, sus llamas repeliendo con fuerza a la sombra. Sin embargo, el terreno final se tambaleaba a su alrededor. Las almas resplandecían a su lado, pero su unión empezaba a romper el equilibrio. La luz y la oscuridad estaban a punto de colisionar, y la barrera entre ambos mundos se desvanecía. En ese momento, comenzó a temer lo que estaba a punto de descubrir. ¿Habría alguna verdad oculta detrás de la sombra, alguna conexión con su propio pasado que llevara a una consecuencia aún más oscura? Mientras la figura oscura retrocedía, un eco distante se alzó entre los lamentos. «Vas a desear no haber buscado la verdad», resonó la voz, tocando el núcleo de su ser. ¿Qué oscuro secreto la seguiría hasta el final de su lucha? La revelación latente era inminente, y el futuro se acercaba con impulsos de terror. El tiempo corría, y el enfrentamiento final apenas comenzaba. Clara sintió el suelo temblando más que antes, un eco del horror que había permanecido oculto durante tanto tiempo. La sombra oscura se retorcía, tratando de infiltrarse en sus pensamientos, pero ella sabía que, a pesar del miedo, no estaba sola. Las almas que una vez habían estado atrapadas a su alrededor estaban comenzando a unirse, formando un escudo de luz a su alrededor, un testimonio de su conexión. «Nunca me rendiré», gritó con determinación, sintiendo cómo su luz resplandecía con la fuerza de sus recuerdos, las risas, las miradas de amor. De repente, los susurros de aquellos que habían sido atrapados comenzaron a resonar en su mente. «Clara, juntos, podemos romper la oscuridad». Entendió que al unir sus luces, formarían un faro que iluminaría el abismo. «Libérense. Es el momento». Les pidió con fuerza, recordando a cada uno de los que había perdido, a cada paciente cuyo grito había resonado con eco en sus oídos. Entonces, a partir de su valentía, brotó una ola de luz, un torrente que empujó a la sombra hacia atrás. La sombra chilló, una mezcla de rabia y desesperación. «No puedes vencerme, Clara. Soy parte de ti». El eco de Romero reverberaba en sus venas, queriendo instigar dudas. Pero Clara respiró hondo, sintiendo cómo la conexión se fortificaba. Era cierto que había sombras dentro de ella, pero ya no les temía. «Soy lo que elijo ser», respondió, su voz resonando con una valentía renovada. Con cada grito, la luz de Clara crecía, y en su interior se sentía la lucha entre la luz y la oscuridad. Comenzó a recordar imágenes del pasado, aquellos momentos dolorosos, decisiones que había tomado, pero también momentos de amor intenso y alegría. Se asomó a lo más profundo de su ser y comprendió que, aunque había penumbras, la luz siempre había prevalecido.
Juntos somos más fuertes, exclamó, viendo cómo las almas comenzaban a tomar forma, sus rostros iluminados y llenos de esperanza. Clara extendió su mano, sintiendo su energía vital fluyendo como un río, y las almas respondieron. La oscuridad se vio obligada a retroceder, tambaleándose, y Clara sintió cómo la luz comenzaba a fusionarse con los gritos de desesperación que lo rodeaban. «Libérame. Ayúdame», eran ecos que resonaban mientras la sombra cada vez se hacía más pequeña, acobardada. Clara había decidido ser un faro de esperanza, su empatía conectando a cada uno de los espíritus que necesitaban liberación. Cuando la sombra oscura finalmente chilló de impotencia, pareció desvanecerse como humo en el aire. «Esto no ha terminado, Clara», resonó la voz final de Romero, dejando tras de sí una sensación de vacío, como si una parte del mundo se hubiera oscurecido una vez más. Sin embargo, Clara sabía que había ganado una batalla, aunque aún se presentaba una gran guerra por delante. La luz había prevalecido, soltando un suspiro, Clara vio cómo las almas perdidas comenzaban a irradiar. Con cada destello, una sonrisa se dibujaba en los rostros que una vez habían estado desgastados por la tristeza. «Hemos vuelto a casa», murmuró Mario, su ser brillando en el aire. Las luces de todos los pacientes comenzaron a elevarse, escabulléndose de las cadenas que las mantenían atadas a la oscuridad. Podía sentir cómo se liberaban, cómo agradecían esa conexión que había nacido entre ellos. Al ver que la luz iluminaba la habitación, Clara sintió que su propia luz crecía aún más. Sin embargo, nunca olvidaría lo que había pasado allí. La historia del hospital, de las sombras y de las almas perdidas, se convertiría en su misión. Aunque había vencido una batalla, sabía que debía luchar por aquellos que aún no habían encontrado libertad. Clara llegó al final del pasillo, hacia la luz de la salida. Se turnó a mirar por última vez el lugar que había sido un tormento. «Nunca más», susurró, prometiendo que la verdad siempre prevalecería y que, aunque la oscuridad nunca desaparecería por completo, su luz siempre brillaría fuerte. Así, mientras avanzaba hacia la libertad, se prometió a sí misma que sería un faro para aquellos que buscaran el camino hacia la redención. Su historia no terminaba aquí, apenas comenzaba. Así concluye la historia de Clara, la joven enfermera que se enfrentó al horror y salió triunfante. ¿Te gustaría seguir apoyándonos y ser parte de nuestras próximas aventuras? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias más impactantes. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que electrifique tu interés. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos escucharte y saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten revivir esta conclusión épica. No esperes ni un segundo más.